Hey, ¿qué tal, gente Super Duper? Estamos aquí en un nuevo video de Super Duper Math, siguiendo con esta serie de estadística que hemos estado viendo. Vamos a seguir dando continuidad a esos temas, donde ahora vamos a empezar a ver conjuntos de datos agrupados, desviación estándar poblacional, variancia y otros conceptos de estadística que son muy importantes. Super Duper editor, pásame mi sombrero. Ay, no. Así que vamos a darle. Muy bien, para empezar, como habíamos estado diciendo, la estadística suele trabajar con conjuntos de datos y a través de este conjunto de datos suele encontrarse ciertos patrones que nos ayudan a entender un poco más el conjunto de datos o a veces hasta hacer predicciones, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en este tenemos nuestro conjunto de datos, pues son unos números aleatorios de que pueden ser de cualquier tipo de muestra, pueden ser edades, estaturas, etcétera, ¿verdad? Eso no importa mucho ahora. Normalmente cuando tú tienes un conjunto de datos, lo que se suele hacer es que se tiene un procesamiento de los datos, y uno de los más comunes que se suele hacer es simplemente ordenarlos de menor a mayor. Como se puede ver aquí, tenemos un conjunto de datos desordenado y para hacerle su procesamiento los ordenamos de menor a mayor, donde aquí vamos a ver el primer concepto de estadística, que va a ser la frecuencia, donde nosotros vamos a entender por frecuencia el número de veces que se suele repetir un valor en un conjunto de datos. Por ejemplo, aquí tenemos todos los números que vienen en el conjunto de datos que tenemos, y para obtener la frecuencia de estos números podemos ver cuántas veces este número se repite en el conjunto de datos. Por ejemplo, empezando con el 4, vemos que el 4 solo se repite dos veces en el conjunto de datos. Entonces la frecuencia del número 4 sería 2, ¿verdad? Es decir, se repite dos veces en todo el conjunto de datos. De 11 pues sería 1. Vemos que el 11 solo se repite una vez. Del 14 sería también 1. Del 18 sería... Podemos ver que el 18 se repite 4 veces. Entonces el número 18 tiene una frecuencia de 4. Mientras que el 35 pues, tiene una frecuencia de 1. El 52 tiene una frecuencia de 2. Y el 88 tiene una frecuencia de 1. Donde también podemos ver que la suma de todas las frecuencias siempre nos va a dar el total de los datos. Es decir, en este caso, el total de datos que tenemos, podemos contarlo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, ¿verdad? Y la frecuencia, pues nos tiene que dar la suma de 12, que de hecho nos da 2, 3, 4, 8, 9, 11, 12. Entonces, recordar este concepto de frecuencia. La frecuencia es el número de veces que un dato o un valor se repite en un conjunto de datos. Ahora que ya tenemos esto claro, podemos pasar a otro concepto, que sería la frecuencia relativa, donde vamos a entender por frecuencia relativa es el número de frecuencias dividido por la muestra total o el número total de elementos que tenemos en el conjunto de datos. Es decir, que para 4, la frecuencia normal ya sabemos que es 2, la frecuencia relativa sería 2 dividido entre 12, lo cual nos daría 0.16. Y así para todos los datos, donde por ejemplo para el 11 ya sabemos que este se repitió solamente una vez, entonces sería 1 dividido entre el conjunto total de datos, que si lo queremos ver de cierta manera como una especie de promedio, es decir, un porcentaje de cuántas veces repite mi frecuencia en el conjunto de datos total, en la población total, que en este caso sería 0.083. Lo mismo sería para el 14 se repitió solo una vez, sería 1 entre 12 y nos daría el mismo porcentaje. Y así nos vamos para todos los datos. Muy bien, donde aquí tenemos finalmente
todas las frecuencias relativas. Recordemos que la frecuencia relativa no es más que la frecuencia normal, el número de veces que se repite un valor o un dato en el conjunto total dividido entre el número total de muestras o datos. De tal manera que si yo sumo todo el conjunto o yo sumo toda esta columna de frecuencia relativa, esto me tiene que dar igual a 1. Porque la suma de las fracciones también nos daría igual a 1, nos daría 12 entre 12 igual a 1. Ahora que ya tenemos, ya lo puse de esta manera en esta tablita, ya tenemos el concepto de frecuencia y frecuencia relativa, vamos a pasar a algo que se llama frecuencia acumulativa y a su vez frecuencia acumulativa relativa, que no es nada más que ir sumando las frecuencias normales y las frecuencias relativas. Por ejemplo, para la frecuencia normal, aquí vamos a poner, esta sería la frecuencia acumulativa. Frecuencia acumulativa sería, en la primera instancia, sería 2, porque no tiene nada que se sume. Ahora, el siguiente elemento sería el valor anterior, es decir, 2 más 1, que sería 2 más 1 me va a dar 3. Ahora, este 3 que yo tengo aquí sería 3 para el siguiente elemento. 3 más 1 me va a dar 3 más 1 me va a dar 4. Me va a dar 4. Y este 4 aquí, para encontrar el siguiente, acuérdense, es el valor anterior. Sería 4, el valor que tengo ahorita, más el anterior sería 8. 8 más 1 me va a dar 9. 9 más 2 me va a dar 11. Y 11 más 1 me va a dar 12. Normalmente se suele acomodar la tabla de frecuencias de esta manera, de tal manera que estas serían las frecuencias acumulativas. Y lo mismo puedo hacer para las frecuencias relativas, que no es nada más que de igual manera la suma de las frecuencias relativas, que sería aquí frecuencia acumulativa frecuencia acumulativa relativa. Frecuencia acumulativa relativa. Muy bien, donde aquí ya para ahorrarnos procedimiento ya puse todas las frecuencias acumulativas para que el video no quede muy corto, muy largo. Donde tenemos el primer valor de 0.166 y simplemente es ir sumando las frecuencias a cada elemento. Donde la última frecuencia nos tiene que dar, a lo mejor por decimales, muy cercano a 1, o si no batallamos con las decimales, nos tiene que dar 1. Otra cosa muy común que se hace en la estadística es que cuando tenemos muchos datos, no se suele trabajar de que dato por dato, sino que se trabajan en conjuntos de datos agrupados. Es otra forma de trabajar, donde ahí obviamente los conjuntos de datos agrupados van a tener ciertas características especiales. Por ejemplo, en este caso, tenemos un conjunto de datos, pero estos datos no los queremos trabajar como datos no agrupados, los queremos como datos agrupados. En los datos agrupados vamos a trabajar estos conceptos de aquí, que sería el rango, el número de clases, porque como decimos, estos datos los vamos a agrupar en clases, y la amplitud de la clase. Son tres conceptos que vamos a estar viendo. Por ejemplo, aquí tenemos este conjunto de datos que lo puse para el ejemplo, recordando que lo primero que siempre se hace es un procesamiento de datos, donde en este caso fue simplemente, ¿sabes qué? Acomodamos de menor a mayor todos los datos, ¿no? Y aquí ya podemos ver que el dato menor más pequeño, o sea, el valor mínimo sería de 15, mientras que el dato mayor sería de 20. Con esto ya podemos sacar el rango, que el rango es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo en un conjunto de datos. Es decir, que R sería igual al valor máximo, que en este caso sería 20, y el valor mínimo, que en este caso sería 15.
Es decir, que el rango en nuestro conjunto de datos, es decir, desde el valor más pequeño hasta el valor más grande, sería de 5. Ahora, para determinar el número de clases es decir, el número de clases que vamos a dividir nuestros datos agrupados, usamos la siguiente fórmula, que es nada más K. A final de cuentas, el dividir en clases es dividir en intervalos. Sería 1 más 3.322. Esta es la fórmula que se utiliza para dividir el conjunto de datos en clases por el logaritmo de 30. Donde aquí recordemos que 30 o n viene siendo el número de muestras, es decir, el número de elementos totales que tenemos. En este caso, n sería igual a 30, es decir, tenemos 30 datos. Aquí se ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por 3, 30. ¿Cuántos datos tenemos? 30. Por eso usamos el logaritmo de 30. ¿Ok? Y aquí el número nos queda en decimales 5.906. O lo que es casi lo mismo, muy cercano a 6. Es decir, que para todo este conjunto de datos de 30 números, podemos dividirlo en 6 clases. Y ahora obtenemos este de aquí, que sería más que nada la amplitud de las clases. Es decir, ya sabemos que vamos a tener 6 intervalos. Es decir, todos estos conjuntos de datos los vamos a dividir en 6 intervalos o 6 clases. Hay que ver de dónde a dónde son los intervalos de las clases. Vamos a verlo. En este caso sería C, donde R es el número el rango, y K es el número de clases. Entonces aquí tenemos R como el número de rango y 6 como el número de clases. Nos va a quedar, esto nos quedaría como 0.83, o lo que lo podemos redondear a 1. Es decir, que para los intervalos que vamos a manejar, nos conviene tener amplitudes de 1, que ahorita vamos a armarlo para que vean cómo se hace. Por ejemplo, aquí ya tenemos los datos que obtuvimos hace un momento. R igual a 5, K igual a 6, donde tenemos que la amplitud C, acuérdense, C es la amplitud, es igual a 1. Entonces podemos ir armando nuestras clases. Ya sabemos que van a ser 6 clases. Donde podemos empezar con nuestro elemento más pequeño. Nuestro elemento más pequeño es 15. Y vimos que nuestra amplitud va a ser de 1. Entonces vemos que la primera clase va a contener los elementos que estén entre 15 a 16. Pero claro que como lo redondeamos, es como 15 a 15.80, 15.90. Realmente el 16 no lo vamos a tomar en cuenta, porque el 16 lo vamos a tomar en cuenta en la siguiente clase, porque la siguiente clase sería de 16 a 17, donde, como les comparto, el 17 no entra dentro de esta clase, sino que entra hasta la siguiente. La siguiente sería 17 a 18, 18 a 19, 19 a 20 y 20 a 21. Y si se fijan, aquí tenemos nuestras 6 clases: clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, clase 5 y clase 6. Y como habíamos dicho, nuestras amplitudes iban a ser de 1, ¿verdad? Donde aquí, ya una vez que tenemos las clases divididas, vamos a manejar algo que se llama punto medio o marca, que eso es algo que se utiliza mucho en este tipo de tablas, que no es nada más que sacar una fórmula media, que sería como X o punto medio entre el valor mayor de la clase más el valor
menor dividido entre 2. Que si se fijan es un promedio entre las clases. Por ejemplo, en este caso me quedaría aquí. Si yo saco la X, voy a poner una traza. La X o el punto medio me quedaría 15. Lo voy a hacer de este lado. Más 16 entre 2. Esto sería igual a 31 entre 2. Esto sería igual a 15.5. Entonces nuestra X o nuestro punto medio sería igual a 15.5. Donde realmente cuando nosotros hagamos operaciones, como tenemos un gran conjunto de datos en una clase, en esta clase nuestros intervalos son de 1, pero podemos manejar intervalos de 3, de 4, de 5, no agarramos los 5 números, sino que agarramos el punto medio. Es decir, realmente con el que nosotros vamos a estar haciendo cálculos, operaciones, en muchos casos va a ser el punto medio. Donde voy a anotar de una vez los puntos medios, para no tardarme mucho. Donde aquí tenemos ya el punto medio calculado entre cada uno de estos datos. Donde al igual que cuando hicimos con los datos no agrupados, también aquí vamos a manejar las frecuencias, tanto la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia acumulada relativa. Esto también se maneja para los conjuntos de datos. Estos son los valores que obtuvimos en la diapositiva pasada. Pueden ver que aquí están los valores de X obtenidos y las clases obtenidas, ¿no? Donde, como yo les compartía, aquí vamos a encontrar cuántas veces se repiten el número 15 y 16. Pero como les decía, el 16 no lo toca realmente. El 16 se toca realmente en esta clase. Entonces aquí nada más contaríamos el 15. Vemos que el 15 lo tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces la frecuencia absoluta de esta clase sería de 6. Y lo mismo hacemos para los otros números, donde aquí nada más vamos a incluir el 16 porque el 17 se incluye en la clase pasada, en la siguiente clase, perdón. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces vemos que esto se repite 11 veces. Es la frecuencia de esta clase. Hacemos lo mismo para el 17, que sería, ya se los puse ahí, sería 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 veces. El 18 se va a repetir 4, el 19 se va a repetir 2 y el 20 se va a repetir 1. Y no existe un 21, entonces nada más es 1, ¿verdad? La frecuencia, y a la vez, como ya tenemos la frecuencia absoluta, pero ahora de la clase, también podemos sacar la frecuencia acumulativa de la clase, que como les compartía no es nada más que la suma, donde por ejemplo tenemos que el primer elemento va a ser 6, donde el 6 se va a sumar con el que sigue, nos va a dar 11. El 17 se va a sumar con el que sigue, nos va a dar 23. El 23 se va a sumar con el que sigue, nos va a dar 27. El 27 se va a sumar con el que sigue, nos va a dar 29. Y el 29 se va a sumar con el que sigue, nos da 30. Y recordemos que la frecuencia relativa no es más que la frecuencia acumulada dividida entre el número de elementos. ¿Cuántos elementos habíamos dicho que teníamos? 30. Entonces voy dividiendo cada una de las frecuencias absolutas para obtener las relativas, que si se fijan aquí ya se los puse. De este lado, el 6 dividido entre 30, el 11 dividido entre 30, el 6 dividido entre 30, 4 dividido entre 30, 2 dividido entre 30 y 1 dividido entre 30. Aquí tengo todas las frecuencias relativas. Y de la misma manera que como hice con las frecuencias absolutas, obtuvo la frecuencia relativa acumulativa, donde la primera sería 20, aquí lo puse en porcentaje, sería 20 que se suma con 36 nos da 56.7. 56.7 más 20 nos va a dar 76.7, más 13.3 nos va a dar 90, más 6.7 nos va a dar 96.7, más 3.3 nos da el 100%, o como lo hemos visto en el pasado en fracción, el 1, ¿verdad? Recordemos que la suma de la frecuencia acumulativa, relativa, nos va a dar 100 o 1, y la frecuencia absoluta, la suma nos tiene que dar el número total de muestras.